Buenas tardes. Yo quisiera rogarles que vayan conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 3, y continuar leyendo el pasaje que comenzamos a estudiar hace un par de semanas. La última vez habíamos estudiado hasta el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, y yo quisiera que retomáramos la lectura a partir del versículo 8 hasta el 24. Después de la caída del hombre en el pecado, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al hombre del huerto, puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Una de las cosas que más ha alimentado la conducta impía y corrupta de las personas es la idea de impunidad tras cometer sus crímenes y fechorías. Una persona que realiza irregularidades para robar dinero sin ser descubierto, piensa que puede volverlo a hacer sin ser descubierto. Un asesino a sueldo es alguien que ha matado a otro sin el castigo debido a su pecado, que es la muerte. Y por eso vuelve a cometerlo, pensando que nunca será descubierto. Un niño toma las galletas que su mamá le dijo que no tomara, y como no fue descubierto, entonces vuelve en otra ocasión a tomar más, pensando que tampoco será descubierto. Es esa idea de impunidad la que alimenta la corrupción y la impiedad del hombre. La idea de que puede hacer lo que quiera sin ser hallados culpables de sus acciones. La vez anterior vimos los primeros 8 versículos de Génesis 3, donde básicamente se presenta la ocasión y el acontecimiento de la caída del hombre en el pecado. Quizás Adán y Eva pensaron que jamás tendrían que dar cuenta de sus acciones, pero el resto de la historia nos enseña lo contrario. El resto del capítulo nos muestra a Dios enfrentando a los involucrados con su culpa y las consecuencias de su pecado. Les aconteció lo que menciona el Salmo 50, dice Dios, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y de eso se trata el resto del texto de Génesis 3 que vamos a estudiar
en esta tarde. En primer lugar, de nuevo, veremos la exposición del texto y luego la aplicación del texto. Así que en primer lugar veamos la exposición del texto y detengámonos en los versículos 9 al 13. 9 al 13. Es en estos versículos 9 al 13 donde se presenta a Dios interrogando al hombre y a la mujer. Y podemos poner un título a esta porción, es Dios interroga al hombre y a la mujer. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios habla aquí en tres partes en esta porción de Génesis 3. Primero expone al hombre, en segundo lugar expone a la mujer, y en tercer lugar él juzga las partes involucradas a partir del versículo 14. Dios, en un acto de compasión, es quien se acerca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Era el hombre quien había quebrantado su comunión con Dios, pero el Señor no les abandona. Dios no los abandonó a lo que ellos merecían, porque si hubieran sido juzgados con muerte física y eterna instantánea, ningún clamor de excusa podría levantarse, ningún clamor de protesta, porque eso era lo que ellos merecían, ya que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, pero en la buena voluntad de Dios, Dios busca al hombre. Y yo no podía dejar de leer esta porción sin imaginarme aquella minúscula criatura, el hombre en el huerto del Edén, y a Jehová de los ejércitos mirando lo que había acontecido aquí en el huerto, ver al hombre quebrantando su santa ley, su voluntad revelada, la rebeldía de aquella criatura a la que Dios le había entregado tantas cosas, y Dios hubiera podido fulminar a ese hombre. Y si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Dios, yo sé lo que habría pasado. Adán y Eva hubieran dejado de existir. Pero Dios tuvo misericordia, y Dios se acerca y busca al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Cuán dados somos nosotros a acabar con nosotros? Hermanos, este texto tiene muchas aplicaciones. Al final veremos 4. Pero yo quisiera exhortarlos a que si usted no ahora y después quisiera meditar en el contenido de este capítulo, hay tantas aplicaciones, tan solo pensando yo en compararme con el Señor aquí. Ver que debemos ser imitadores de Dios. Y lo presto que fue Dios a ir donde el hombre, a cuestionar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Nosotros somos contrarios, nos sale el indio, como dice un pastor que conocemos mucho. Pero el hombre, por primera vez, cuando Dios se acerca, siente miedo. Por primera vez el hombre siente miedo. Y lo presenta como una excusa delante de Dios. Dice, es que yo estaba desnudo y me escondí, tuve miedo. Y estuvo dispuesto a externar su miedo antes que externar su culpa. El propósito de las preguntas de Dios no era obtener información acerca de lo que había pasado. La omnisciencia de Dios le hacía conocer todo con respecto al hombre, al pecado del hombre y las condiciones de la caída. Lo que Dios quería lograr con esas preguntas era hacer que ellos confesaran. Por eso en el versículo 11 dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Es como si le estuviera extrayendo la respuesta de su labio, la confesión de su boca. Él buscaba una confesión abierta y honesta de su pecado. Adán estaba más preocupado por las consecuencias de su pecado que por la fealdad de lo que él había hecho. Por eso él tuvo miedo, porque él sabía contra quién él había pecado. La primera pregunta que Dios le hace llama la atención al hecho de que algo debió haber ocurrido para que ellos se hayan apercibido de su desnudez. Algo tenía él que haber hecho para obtener esa apreciación. Y luego el Señor hace una pregunta más directa. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Y esa pregunta le llevaba directamente a la admisión de su culpa. Una pregunta directa que solamente admitía una respuesta directa. Y Adán ve que no tiene escapatoria y queda sin palabras para ocultarse delante de Dios. Y notando que ya Dios sabía de la acción que había cometido, entonces procede a justificarse a sí mismo delante de Dios. Fijémonos, hermanos, cómo Dios muchas veces busca poner en nuestra mente la verdadera preocupación espiritual en lugar de una falsa. La preocupación en la mente de Adán eran las consecuencias de lo que él había hecho. Lo que Dios busca poner en la mente de Adán es la violación a la ley de Dios que él había cometido. Y Dios muchas veces, por muchos medios, trata de poner en nuestra mente lo que debe ser una verdadera preocupación espiritual. Adán no debía preocuparse en ese momento por su desnudez, sino por su pecado. Y cuando no pudo evadir el pensamiento de lo que había hecho, se justificó y defendió. Y estas mismas primeras palabras del hombre caído trazan el patrón del resto de la humanidad. Buscamos normalmente escondernos en otros pensamientos. Nos preocupamos más por las consecuencias de nuestros pecados y no por el pecado mismo y la violación de la ley de Dios que hemos cometido. Adán entonces echó la culpa sobre Eva, su mujer. La mujer que antes veía como una gran bendición de Dios, ahora es vista como la causa misma de su caída, culpando finalmente a Dios por haberle dado a esa mujer. El caso de Adán y Eva es una muestra de lo difícil que es guiar un alma al verdadero reconocimiento de su pecado. La respuesta del hombre no fue satisfactoria. Y aunque confesaron haber violado el mandamiento divino, trataron de justificar sus acciones y echaron la culpa sobre alguien más. Ellos técnicamente confiesan su pecado, versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero por la manera de su confesión justificaron lo que habían hecho, implicando que ellos no debían ser tomados como responsables en el asunto. Adán le echó la culpa a su mujer y Eva por su lado le echa la papa caliente a alguien más. La serpiente me engañó. Con sus justificaciones trataron de buscar alguna razón que mitigara el juicio que ellos merecían. De alguna manera buscar la forma como Dios no debe verlos como culpables, tan culpables. Lo que hemos cometido realmente no ha sido tan grande de parte nuestra. Alguien más tuvo la culpa de lo que yo hice. Con su respuesta, Adán culpó tanto a Dios como a Eva. Él dijo, la mujer que me diste. Si no me hubieras dado esta criatura tan peligrosa, no me habría metido en este lío. Él no dijo, mi mujer me dio y yo comí, sino la mujer que me diste, echando en cierta forma la culpa sobre el Señor. Eva por su lado solo podía acusar a la serpiente. No había tampoco en su confesión señas de declaración de culpa por haber violado el mandamiento y por haber escuchado la voz de la serpiente, como tampoco había señas de convicción de pecado en Adán por escuchar la voz de su mujer. Ambos terminaron sus declaraciones diciendo, y comí. Ellos confesaron su pecado. Ellos declararon su acción, pero no admitieron su culpabilidad. No admitieron su culpabilidad. Y Dios no quedó impresionado por las respuestas de ellos ni por sus razonamientos. Dios no fue impresionado por las justificaciones de ambos. Esto en cuanto a la interrogación que Dios hace del hombre y de la mujer. De los versículos 14 en adelante, específicamente hasta el 19, encontramos el juicio de Dios emitido contra la serpiente, el hombre y la mujer. El juicio contra la serpiente, la mujer y el hombre pronunciados. Versículos 14 al 19. ¿Ya Dios ha interrogado a Adán y a Eva con respecto a su pecado? ¿Les fue dada oportunidad para que abiertamente confesaran su pecado? No sabemos lo que hubiera pasado si ellos hubieran confesado su pecado de una manera honesta y sincera. Pero el hecho es que
Dios a ellos les dio la oportunidad de que confesaran. Pero noten que la serpiente no fue interrogada. Para ella no hubo oportunidad de confesión de pecado. Dios interrogó al hombre y a la mujer porque buscaba guiarles al arrepentimiento, pero no así con la serpiente. No se ofreció ni la más mínima señal de misericordia a la serpiente. Y lo único que Dios hizo con ella en todo el asunto fue maldecirla por su pecado. En el caso de los hombres, las maldiciones se limitan a imprecaciones, como un ojalá pase tal cosa, a las expresiones verbales de la maldición. Pero en el caso de Dios no es así. Y recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando maldijo la higuera. No se quedó en meras palabras, la higuera se secó. Y aquí en nuestro texto ocurre algo así. Dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como indicando que una transformación física radical tomó lugar en las serpientes debido a la maldición de Dios sobre la serpiente por su rol en la caída del hombre. Ellos afirman que las serpientes que ahora vemos arrastrándose por el suelo antes andaban erguidas o volaban, y limitan así la maldición a las serpientes físicas. Es posible que Dios haya pronunciado una maldición sobre el animal que Satanás utilizó en la tentación, reduciéndolo a algo menor que una gloria original. Pero parece más apropiado identificar esta maldición como dirigida a Satanás. Todo lo que Dios había creado ya había sido pronunciado como bueno, incluyendo todo animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 1, versículo 26. De manera que hacer que un animal se arrastre no tiene nada de particular en la creación, porque habían animales que se arrastraban. No hay indicación de que la serpiente esté ahora mismo bajo un estatus diferente al de los demás animales. Todo ser viviente, en cierto grado, sufre las consecuencias de la maldición que recayó sobre la creación. Todos los animales. Todo ser viviente. Pero no hay indicación de que las serpientes padecieran algo particular. No importa la opinión que tengamos de ellas. Hay personas que tienen aversión a las serpientes. Dice, esa es la enemistad que Dios puso entre el hombre y la mujer. Porque las mujeres, desde que ven una serpiente, salen corriendo. Pero si llegamos a esa conclusión, entonces tenemos que decir que Dios maldijo las cucarachas, que Dios maldijo los ratones, que Dios maldijo las arañas, porque también salen corriendo, incluyendo algunos hombres. De manera que la aversión que las mujeres tienen hacia las serpientes no es una evidencia de la expresión y pondré enemistad entre ti y la mujer del versículo 15. La situación de una serpiente no es peor que la de un gusano, porque el gusano anda sobre su pecho arrastrándose en el suelo y vive comiendo la tierra. Y una serpiente no come polvo, como habla este texto. De manera que la esencia de la maldición no tiene que ver con serpientes físicas. La referencia primaria es al juicio de Satanás por la caída del hombre. Y Dios utiliza el lenguaje de la postura de la serpiente para referirse a la gente moral que la utilizó como un instrumento. Satanás usó la serpiente para hacer que el hombre violara la ley de Dios. Y Dios, en su ironía contra el maligno, le condena a sufrir la postura de la serpiente por el resto de sus días. La frase andar sobre el pecho y comer polvo es una frase utilizada en la Escritura para hablar de reyes y naciones conquistadas. En el Salmo 72, versículo 7, Salmo 72, versículo 7, dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, va de conquista. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y la imagen es la de los reyes vencidos, postrados ante el Rey de Justicia.
Y es la imagen de estar arrastrándose sobre el pecho comiendo polvo. Isaías capítulo 49, versículo 22. Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 16, libro del profeta menor Miqueas, versículo 16, 7:16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. En todos estos pasajes vemos la imagen de personas completamente subyugadas y vencidas bajo un rey vencedor, presentándoles postrados y lamiendo el polvo de la tierra. Y es esa la misma imagen que encontramos en Génesis capítulo 3. La idea no es que serpientes físicas andarían arrastrándose sobre la tierra, sino que la serpiente antigua, el engañador del mundo, el enemigo del pueblo de Dios, el príncipe de este mundo, sería humillado, y la maldición que recaería sobre él es que se arrastraría y se postraría sobre su rostro, completamente conquistado y derrotado bajo los pies del gran Rey de Gloria. Por eso es que encontramos en las enseñanzas del apóstol Pablo de la epístola a los Romanos, en sus exhortaciones finales en Romanos 16, versículo 20, la gran frase de victoria. Dice Pablo en Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Será aplastada la cabeza de Satanás. En Isaías 65, 25, no tienen que buscarlo, en la descripción de los cielos nuevos y la tierra nueva, habla de que allá se podrá morar con el león, y dentro de las cosas se dicen que la serpiente comerá polvo. ¿Y qué querrá decir con esto? Quizás no podemos entender y descifrar todos los detalles que hay en la descripción de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero una cosa sí es cierta. Sea lo que sea lo que pueda significar esa frase, significa paz y seguridad. Paz y seguridad. Y es la idea en Génesis capítulo 3, donde lo que se garantiza al pueblo de Dios es paz y seguridad, porque así será como andará la serpiente. Paz y seguridad. La referencia de la serpiente comiendo polvo tiene que ver con el juicio y la maldición de Dios sobre Satanás. Paz y seguridad será lo que gozará el pueblo de Dios. La manera de la victoria o conquista sobre Satanás se describe entonces en el versículo 15 de Génesis 3. El versículo 14 presenta la verdad de la derrota de Satanás. Él será subyugado, será conquistado, será derrotado. El versículo 15 describe la manera. Dios, con su poder, va a destruir la Satanás y la va a aplastar en la cabeza. Con su poder Dios hubiera podido destruir a la serpiente instantáneamente, pero no lo hizo así. Dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo ha sido llamado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, porque es la primera promesa redentora que encontramos en la Biblia. Esta es la promesa de la cual surgen todas las demás promesas de la Biblia. Se habla de la simiente de la mujer, una simiente que Dios preserva a través del pacto con Noé. Después vemos cómo esa simiente se estrecha y se identifica en el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham. Y así también vemos esa simiente en el pacto davídico. Y luego en el nuevo pacto, cuando viene el que es la simiente. Pero todo comienza en este versículo. Todo comienza con esta promesa, de donde surgen todas las demás. En medio de un contexto en donde todo lo que ha ocurrido es
la severa violación de un mandato divino, lo único que esperamos encontrar es juicio y condenación. Y encontramos juicio. Pero para nuestra humillación también encontramos una manifestación de la gracia de Dios. Una expresión de la misericordia y la gracia de Dios en medio del juicio. Todavía el Señor no ha hablado en contra del hombre y ya está expresando la primera promesa evangélica y redentora. Y esto nos habla mucho de la gracia de Dios. Esta es una promesa de naturaleza unilateral. El Señor es el único estipulador de esta promesa. Es Él quien establece las circunstancias de esta promesa. Dios actuó con misericordia soberana e independiente cuando buscó a sus criaturas que se habían rebelado contra Él. Ellos no buscaron al Señor, sino que Él los buscó a ellos. Jehová viene a interrogarles. Fue Él quien declaró las maldiciones y la bendición del versículo 15. Fue Él quien vistió la desnudez de ellos. Y fue Él quien los expulsó del huerto. Fue el Señor quien estipuló soberanamente esta promesa. Los otros participantes no pueden hacer otra cosa que someterse a la voluntad soberana de Dios. Fíjense cómo la serpiente no negocia su castigo. Dios no le dio derecho a la serpiente que negociara con Dios. Pero yo creo que es muy severo el castigo que tú me has dado. El hombre y la mujer no negociaron el juicio que recayó sobre ellos. La esencia de la promesa es que Dios soberanamente interviene. Soberanamente interviene. Y en su intervención soberana, Él corregirá la situación causada por la acción de la serpiente y por el pecado del hombre. Las cosas no seguirían así. El final de la historia no está determinado ni por la serpiente ni por el hombre. Esto es una enseñanza de la soberanía de Dios. Dios controla todo lo que acontece. Y Dios dará la victoria al final. Dios da la victoria. Hay tres aspectos en esta promesa de Génesis 3:15. En primer lugar, la promesa de una guerra divinamente instituida y mantenida entre Satanás y una porción de la humanidad. La promesa de una guerra divinamente instituida y mantenida entre Satanás y una porción de la humanidad. Dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que Él mismo pondría esa enemistad. Esto implica que en el presente no existe una enemistad natural entre el hombre y el enemigo de su alma. Algo ha cambiado por causa de la caída. Y para que esta guerra sea instituida de nuevo, Dios tiene que intervenir soberanamente para establecer esa enemistad entre el corazón del hombre y Satanás. Y pondré yo, dice Dios, y pondré yo enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es necesario que esta guerra sea instituida soberanamente porque en su estado caído, Adán y Eva, aunque estaban avergonzados de su desnudez, ellos no estaban convencidos de la gravedad de la rebelión de ellos. Ellos nunca declararían esta guerra por ellos mismos. Nunca tomarían las armas en contra de Satanás. ¿Qué había pasado? Antes de la caída, Dios y el hombre mantenían una íntima comunión el uno con el otro. Y el que estaba fuera de ese círculo de comunión era la serpiente. Después de la caída, lo que ocurre es que entonces el círculo de comunión está entre el hombre y la serpiente. Y Dios queda fuera de ese círculo de comunión. Y lo que Dios hace en el Evangelio es llevar al hombre de nuevo a la enemistad contra la serpiente y a la comunión con Dios. Dios promete que Él intervendrá soberanamente para instituir la guerra entre la mujer con su simiente y la serpiente y su simiente. Y el resultado final sería la derrota de la serpiente. Dios repararía al final todos los resultados de la caída. La pregunta es, ¿por qué se habla específicamente de la mujer y su simiente? Algunos explican la frase diciendo que se refiere a la humanidad completa, como que está hablando de que la simiente de la mujer es toda la humanidad que estaría en contra de la simiente de la serpiente. El asunto es que eso implicaría que parte de la simiente de la mujer también sería parte de la simiente de la serpiente.
y no pueden estar en los dos bandos, de manera que esa interpretación es inconsistente. Otros atribuyen la mención de la mujer a su rol principal en la caída del hombre. Y el mismo instrumento que Satanás utilizó contra Dios, Dios utilizaría con él. Realmente, uno no puede extraer todos los significados de las imágenes del libro de Apocalipsis, pero sin tener que buscar. Es interesante que lo que aparece en Apocalipsis, capítulo 12, es precisamente la historia de la mujer y el dragón. Y habla de aquellos que son de la mujer y de aquellos que son del dragón. Y el capítulo 12 de Apocalipsis termina diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra de Satanás es contra la mujer y su descendencia. La descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Cristo. Ese es el primer aspecto de esta promesa. Segundo aspecto. La promesa de una línea piadosa de hombres que junto a Dios guerrearán contra la serpiente y la gran masa de la humanidad no regenerada. La promesa de una línea piadosa de hombres que junto a Dios guerrearán contra la serpiente y la gran masa de la humanidad no regenerada. Simiente significa hijos, descendientes. Algunos identifican esta guerra como una entre demonios y hombres. En ningún lugar de las Escrituras se llama a los demonios la simiente de Satanás. Simplemente no es un lenguaje bíblico. Otros ven la frase como refiriéndose al hombre en su estado no regenerado, en oposición a Dios, versus el hombre en su estado regenerado. Y es lo que entiendo enseña las Escrituras. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso está hablando de ese descendiente de Satanás. Habla de la simiente de Satanás. Sois hijos de vuestro padre el diablo. También en Lucas capítulo 13 y Mateo 23 habla de generación de víboras. Generación de víboras. Son descendientes de serpientes, de víboras. También en primera de Juan capítulo 3, versículo 10, habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Los hijos del diablo. Y en Apocalipsis 12, 17, que yo le acabé de leer, se llama a los creyentes los descendientes de la mujer. De manera que es notable entender cómo todo el lenguaje bíblico apoya la idea de que cuando se habla en Génesis 3 de la simiente de la mujer, se está hablando de la línea piadosa de los hijos de Dios. Y cuando se habla de la simiente de la serpiente, se habla del hombre no regenerado, los que no son escogidos de Dios. Y este conflicto entre los justos y los injustos es presentado a través de todas las Escrituras. Por eso se habla de que Caín mató a su hermano, porque él era del maligno. Él era del maligno. Y eso lo encontramos después en el resto del libro de Génesis. La historia del libro de Génesis es presentar la simiente de la mujer por un lado y la simiente de la serpiente guerreando por el otro. Por eso encontramos inmediatamente en el capítulo 4 la historia de Caín y Abel, presentando inmediatamente el resultado de la declaración de esta guerra de parte de Dios. Caín y Abel. Después se mencionan entonces los descendientes de Caín en contra o en comparación con los descendientes de Set, que viene a ser el sustituto de Caín. ¿Y cómo se desglosa esto? La quinta generación de los descendientes de Set es Enoc. La quinta generación de los descendientes de Caín es Lamec. Y eso es lo que presentan las Escrituras. ¿Por qué menciona Moisés a Lamec por un lado y por qué menciona a Enoc por el otro? El contraste entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Después menciona la historia de Noé. ¿Qué había ocurrido en la historia hasta los días de Noé? La línea piadosa se había corrompido tanto que todo el mundo tiene que ser anegado en agua. Pero ¿quién había sido preservado? Noé. Y se contrasta el mundo perdido, la línea de la simiente de la serpiente, y Noé, de la simiente de la mujer. El contraste en el libro de Génesis es este. Dice John Owen: por la simiente de la mujer se habla de todo el cuerpo de los elegidos de Dios,
Cristo en el primer lugar como cabeza y todo el resto como sus miembros. Por la simiente de la serpiente se habla del diablo con toda la multitud de reprobados en oposición al reino y al cuerpo de Jesucristo. Esta promesa divina nos garantiza que siempre habrá un grupo de personas que no serán aliados de la serpiente. Una línea piadosa redimidos por Dios. Un grupo que ya no estará en enemistad contra Dios, sino uno en contra de la serpiente y de su simiente. Y el cristiano es alguien en quien Dios ha puesto en el corazón enemistad contra Satanás y sus obras. Es una persona transformada por las santas actuaciones del Espíritu Santo que ha puesto esa enemistad en el corazón. Ese es el segundo aspecto de la promesa. Y el tercer aspecto de la promesa es la promesa del triunfo sobre Satanás por un miembro individual de la simiente de la mujer. La promesa del triunfo sobre Satanás por un miembro individual de la simiente de la mujer. La promesa del triunfo sobre Satanás por un miembro individual de la simiente de la mujer. Dice el versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios no promete que un grupo tendrá victoria sobre el otro grupo. Antes bien presenta a uno, el comandante, que ganará la guerra a la serpiente. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que el Señor con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esa es una profecía de victoria, pero es también una profecía que enseñaba las luchas y padecimientos de esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo. Tú le herirás en el calcañar. El Mesías sufre, y es en medio de ese sufrimiento que Él destruye a la serpiente. Y la mayor victoria del universo vino a través del mayor sufrimiento. A través de nuestro Mesías. ¡Qué gran victoria! Dice John Owen de nuevo, la promesa fundamental del Antiguo Testamento era la primera promesa de Dios en Génesis 3:15. Hay 4 cosas en esta promesa. Que siempre habrá una simiente doble en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Nunca cesarán mientras el mundo permanezca. 2, que esas dos simientes siempre estarán en enemistad. Habrá un conflicto eterno desde la entrada del pecado hasta su final. Pondré enemistad, dijo Dios, y una enemistad tal que será sostenida por la guerra más grande y severa. La enemistad es espiritual, pero la guerra es a menudo externa. La primera manifestación de esa enemistad fue de sangre. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque él era del maligno. Tercero, que ambas simientes tienen un líder. Esto es Cristo y Satanás. Cristo es el líder de la simiente de la mujer, su capitán y cabeza en este gran conflicto. Y Satanás, como cabecilla de la apostasía original, continúa como la cabeza de su simiente, la generación de víboras, para mantener la batalla con Cristo hasta el final. Y cuarto, la victoria siempre será de la victoria de la mujer, de la simiente de la mujer, perdón. Tú le herirás en el calcañar, que son los sufrimientos de Cristo y de los suyos. Pero por el otro lado igualmente dice, esa te herirá en la cabeza, quitando tu poder y tu fuerza, conquistándote. Luego Sion está segura. Esta era el fundamento del Antiguo Testamento. Y aunque las cosas a veces se ponían difíciles, unas veces por apostasía, otras veces por persecución, esta promesa, sin embargo, entregaba a la iglesia segura en las manos de Jesucristo. ¿Qué entendieron Adán y Eva de la maldición que Dios pronunció contra la serpiente? De lo que conocemos de la Escritura, esta era la única verdad redentora que ellos oyeron. Este fue el Evangelio que fue revelado a sus oídos. Ellos no tuvieron una visión completa del Mesías. Ellos no conocieron lo que hoy nosotros conocemos acerca del Señor Jesucristo, en la revelación plena del Nuevo Pacto. Ellos no escucharon las promesas dadas a Abraham, a Moisés y a todos los profetas. Ellos solo tuvieron esas palabras ahora registradas en Génesis 3:15. Pero tenían suficiente para ejercer fe en esa promesa. Tenían la promesa de Dios
de uno que vendría a salvarles de las miserias causadas por la serpiente. Dios se comprometió a tener una creación sometida a su voluntad y llena de pureza moral. Hay gracia en Jesucristo. Hay gracia en Jesucristo. Para cualquiera que nos visita aquí, hay gracia en Cristo, que pueden hacerte pasar de ser de la simiente de la serpiente a ser de la simiente de la mujer. La maldición que recayó, el juicio que recayó sobre el hombre y la mujer, tiene que ver directamente con sus roles principales asignados por Dios en la vida. El deber de ellos era de procrear, en el caso de la mujer, y de proveer para las necesidades de los suyos. Y en esto ellos quedaron seriamente afectados. Versículo 16. El caso del juicio declarado contra la mujer. Dice Moisés, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No es el dar hijos los que es parte de la maldición, ya que había sido instituido antes de la caída la procreación. El asunto es que después de la caída la procreación iba a ser una realidad acompañada de dolor. Las madres de nuestra iglesia no necesitan ser convencidas de ello. Procrear con dolor es parte de la maldición. El deseo de la mujer sería ejercer dominio sobre su marido, señorío sobre su marido. Y esta frase que dice aquí, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es la misma que en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, hablando de Caín y Abel. En el versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es la misma frase. En este caso, hablando del pecado. Y la idea es, el pecado tiene todo su deseo de enseñorearse contra ti. Pero tu deber es enseñorearte del pecado. Y es la idea que aparece en Génesis capítulo 3, hablando del hombre y de la mujer. Lo que está diciendo es, con esto del pecado, el deseo de la mujer será hacer someter a su marido. Pero dice no, él se encargará de someterte a ti. Él se encargará de someterte a ti. Dios no iba a permitir el desorden en la institución creada por Dios. Creada por Dios. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Dios la creó para que viviera bajo el liderazgo del hombre y para asistir en las tareas asignadas por Dios. Y debido a que el pecado había alterado radicalmente sus perspectivas con respecto a lo correcto y lo incorrecto, ella no se contentaría con el orden instituido por Dios, sino que trataría de cambiarlo. Tenemos que entender que lo que vemos pasar en nuestra generación con la llamada liberación de la mujer no es algo nuevo. Es algo muy viejo. Desde Eva ya existía el deseo de ejercer dominio sobre el marido. Dice Edward Young, aunque había una subordinación original divinamente planeada para la mujer, esa debía ser una bendición para ella. El hombre tenía que ser su cabeza en el sentido de que la amaba con un amor sin mezcla de pecado. Todo ha cambiado ahora. En lugar de ese suave y tierno amor de Edén, el esposo ahora dominaría sobre su esposa. Él vendría a ser un déspota sobre ella. En muchas partes del mundo el rol de la de la mujer, ha sido rebajado a uno de esclavitud. Todo el Evangelio de Jesucristo puede producir una mejoría genuina y bendita de la posición de las mujeres en este mundo caído. Y luego pasa el juicio sobre el hombre, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y se mencionan dos pecados de Adán. Él obedeció la voz de Eva y comió del árbol prohibido. Como una regla general, no es pecaminoso escuchar a las esposas y atender a sus opiniones. No podemos malinterpretar el texto. El oír la voz de su mujer tomó la forma de someterse a su encanto, que era contraria a la voluntad revelada de Dios.
No es incorrecto escuchar a la mujer cuando ella tiene razón. No es incorrecto hacer las cosas con su consenso. Ser hombre muchas veces amerita reconocer cuando ella tiene razón y cuando no la tiene. El problema aquí era que Adán escuchó y obedeció a la mujer en algo que era contrario a la voluntad revelada de Dios. Adán falló en su rol como cabeza de la mujer. Se puso a sí mismo en la posición de la mujer y dejó que su mujer se pusiera sobre él. En lugar de mostrarle a ella el camino por el cual ella debía ir, y se dio a su dirección y pecó contra Dios. Hermanos, aquí tenemos una gran advertencia. Una gran advertencia. ¿Cómo nosotros podemos ser seducidos por otros para pecar contra Dios? Y sobre todo nosotros los hombres, tener el cuidado de ser realmente cabezas de nuestros hogares. Tiernos y amorosos en el cuidado de nuestras esposas. Personas que escuchamos cuando nos hablan. Muchas veces las conversaciones que otras personas tienen no son las que nos gustan a nosotros. No es el tema favorito mío. Entonces lo que hacemos es que ponemos a pensar en otra cosa mientras la persona nos está hablando. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hablemos con nuestras esposas, que nos sentemos con ellas, que escuchemos lo que tienen que decir. Lo que es importante para ellas es importante para nosotros. Pero eso de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, debe ser el patrón para la dirección de nuestros hogares, el que ellas dirían lo que debe ocurrir en nuestra casa. Dice Dios aquí, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ese fue el pecado. Obedeció a la voz de su mujer. Hay que tener cuidado. Por eso dice el balance. Debemos escuchar a nuestras esposas. Pero cuidado. Porque podemos muchas veces caer en pecado por eso. El segundo pecado que se menciona es que él comió del árbol que Dios había prohibido. Adán pecó en el área de sus necesidades materiales. De allí que el castigo estuvo a tono con el pecado cometido. El hombre tendrá que trabajar bien laboriosamente para conseguir la provisión de su familia. La palabra dolor del versículo 16 y la del versículo 17 es la misma. Se puede armar una discusión aquí. Los hombres no saben lo que sufren las mujeres. Son dos dolores distintos en calidad, son dos áreas diferentes. Pero Dios se encargó de dejar la palabra dolor en el versículo 16 y en el versículo 17, para que las mujeres no digan, no, pero que ustedes lo llevan suave. Dios enjuició tanto al hombre como a la mujer. Los dos estamos llevando las consecuencias del pecado del hombre. El trabajo no es parte de la maldición, como ya había señalado en un estudio anterior. Recordemos que Dios instituyó el trabajo antes de la caída y lo dio como una bendición para el hombre. Es ahora que el hombre considera el trabajo como una maldición. Pero realmente la maldición no consistió en el trabajo, sino en el dolor y el esfuerzo que se asociaría ahora con el trabajo. Anteriormente el trabajo no estaba asociado de ninguna manera con el dolor o con el esfuerzo para obtener las provisiones. Y dice que la duración de ese dolor en el trabajo es hasta la muerte, hasta que vuelvas a la tierra. Y esta frase está en contra de la filosofía moderna del retiro. Es hasta la muerte que sentiremos ese dolor en el trabajo. No hallamos en este texto la idea de que Adán llegaría a una edad en que dejaría de trabajar. La naturaleza del trabajo puede cambiar con el tiempo o por razones de impedimentos, pero siempre hay algo que hacer. No solo tendrá el hombre que trabajar con dolor y sudando, sino que se añade también el hecho de que no todo lo que trabaje será fructífero. Pero es que yo estoy trabajando, yo estoy haciendo lo que Dios manda, y yo no veo que el dinero me alcanza. Dios enjuició al hombre, incluyendo el hecho de que no todos nuestros trabajos serían fructíferos. Es parte de la maldición. Espinos y cardos se producirá, y el trabajo será fuente hasta de frustración. El juicio pronunciado contra el hombre incluye un elemento adicional, y es el elemento de la muerte, pues polvo eres y al polvo volverás.
Antes de la caída, su constitución física era de vigor perfecto. No había enfermedades, el cuerpo no se envejecía ni decaía. El germen de la muerte no estaba con ellos. Pero cuando ellos pecaron, comenzaron a morir. Dios no los mató inmediatamente porque Él tenía un plan para el hombre y la mujer. Tenía que surgir de ellos la simiente de la mujer, desde donde se levantaría esa simiente piadosa y de donde saldría el Redentor. Pero es a partir de aquí que el sufrimiento caía en el mundo. Comenzaron las enfermedades, las calamidades y el deterioro, y la consecuencia final, que es la muerte. Todos los descendientes de Adán y Eva sobrellevan también el juicio causado por el pecado de sus padres, el dolor en la procreación, el dolor en el trabajo y el regreso al polvo de la tierra en la muerte. Las consecuencias fueron imputadas a todos los descendientes. Después de aquí en el pasaje, encontramos en el versículo 20 cómo el hombre pone nombre a su mujer. Y llamó a Adán, versículo 20, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aún con la nota de muerte que termina el juicio contra Adán, él sí ejercita fe y dice que ahora ella será madre de todos los vivientes, pensando que despierto ellos no morirían inmediatamente y de ellos saldría la vida. No tenemos tiempo para abundar en todos esos detalles. Después aparece como Dios viste al hombre y a la mujer. Un acto de su gracia, un acto de su misericordia. Algunos ven aquí elementos más que físicos, en el sentido de que si la vergüenza, la desnudez de ellos implicaba algo más que lo físico, que también implicaba esa desnudez de su alma, se sentían expuestos, es como Dios ahora los viste y les cubre con la justicia. No me quiero meter en todos esos detalles, pero sí podemos ver la misericordia de Dios obrando. Y finalmente, de los versículos 22 al 24, aparece la expulsión de Edén. Cómo Dios los expulsa de Edén. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, un ente moral independiente. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y el texto termina quitando al hombre del paraíso, quitándole de la posibilidad de comer del árbol de la vida. Pero qué bendición es ver la palabra de Dios terminando, invitando de nuevo a entrar al lugar donde está el árbol de la vida. Donde está el árbol de la vida. La inmortalidad en el estado de pecado no es vida eterna. Y por eso Dios los expulsó del huerto del Edén. Veamos entonces ahora las aplicaciones, hermanos. Las aplicaciones del pasaje. Quiero que veamos 4 aplicaciones. Como les había dicho al principio, realmente son muchas las aplicaciones que se pueden sacar de los versículos, que con meditación serían nuestras. Pero por razón de tiempo y de organización, veamos solamente 4 aplicaciones del pasaje. En primer lugar, la rebelión en contra de los mandamientos de Dios siempre conlleva la pérdida de bendición. La rebelión en contra de los mandamientos de Dios siempre conlleva la pérdida de bendición. Aun cuando se nos han advertido las consecuencias de los pecados, corremos hacia ellos como si no supiéramos nada sobre el asunto, o como si esas consecuencias fueran para otros y no para nosotros. Es con nuestras conciencias convencidas que vamos y cometemos el pecado, y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que esas consecuencias serán para otros y no para nosotros. Consecuencias de nuestros pecados nos seguirán, y muchas veces más grandes de lo que nos imaginamos serán esas consecuencias. Adán nunca imaginó que su pecado causaría tan grandes estragos. Estragos que hoy tú y yo sentimos directamente en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Notaremos las consecuencias del pecado en las Escrituras. Sodoma y Gomorra se entregaron al pecado y por ello vino la destrucción de Dios. También cuántas maldiciones recayeron sobre el pueblo de Israel por su rebeldía. Solamente hay que leer el libro de los Jueces.
o leer la vida de David. Preguntémosle a David qué piensa él del pecado después de haber sufrido en carne propia las consecuencias de la violación del mandato divino. Preguntémosle, vayamos a las Escrituras y ver la historia y a David sufriendo y su descendencia por causa de su pecado. Pero no solo hay que leer las páginas de las Escrituras, no solamente abrir bien los ojos en esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, para ver alrededor nuestro, por doquier, la marca de las consecuencias del pecado. Y sociedades enteras sumergidas en depravación y en corrupción por causa de las consecuencias de su pecado. Y Dios muchas veces entrega al hombre a su pecado para su perdición. ¿Temes tú las consecuencias que Dios ha prometido para los pecadores? ¿Prestas atención a las advertencias divinas? ¿Cuántos que escucharon las advertencias de la peligrosidad de un viaje en Yola a Puerto Rico han servido ya de alimento a los tiburones? ¿Y cuántos que habiendo escuchado las consecuencias del pecado han sucumbido presas de la tentación? Cuando Dios habla, sus advertencias son genuinas. No juguemos con el pecado, porque el próximo en sucumbir puede ser tú. Segunda aplicación. Recordemos siempre que el anhelo de Dios después que pecamos es que confesemos. Recuerda siempre que el anhelo de Dios después que pecamos es que confesemos. Es la tendencia natural de nuestra naturaleza caída el apartarse de Dios después de haber pecado. Adán y Eva oyeron la voz de Dios y se escondieron. Dice Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Previamente tenían una maravillosa y cercana comunión con Dios, pero ahora huyen. Es después de ceder a la tentación que muchas veces nos apartamos de la oración. Después de comer del árbol prohibido, a menudo los hombres se descuidan en sus devociones privadas. Después de ceder a la tentación, los hombres a menudo descuidan la palabra de Dios. Ellos no quieren leer el libro que contiene y da a conocer las restricciones que ellos mismos han violado. Y además de ceder a la tentación y cometer el alejamiento de Dios a través de la oración y a través de no leer la palabra de Dios, es la tendencia depravada del corazón incrementar nuestros pecados e impiedades después del primer pecado. Después de comer del fruto, Adán se esconde de Dios, ignora su voz cuando le llaman y se mantiene impenitente. David pecó con su mirada extraviada hacia Betsabé, le mandó a llamar, durmió con ella, embriagó a Urías y luego le mató. Porque no sabemos hasta dónde nos llevará el pecado cuando nos piensa. No sabemos el límite que nos pondrá, porque el pecado no se satisface con un solo pecado. El asunto es que en sentido general el ceder a las tentaciones nos aleja de Dios, cuando lo que Dios quiere que produzca en nosotros es que confesemos nuestros pecados. Hermanos, tú has pecado, no te alejes más de Dios, ve a Dios, no hay otro más a donde ir. El anhelo de Dios cuando pecamos es que confesemos nuestros pecados con sinceridad, honestidad y determinación de abandonarlo. Hoy has pecado, mañana pecarás, y si te llevas la tendencia depravada de tu corazón, te apartarás de la oración y de la palabra y cometerás pecados mayores. Por ser pecadores no nos alejemos más de Dios, sino acerquémonos más a Él, confesando nuestras maldades. Nunca la solución a nuestros pecados es distinta a ir a Cristo. Y si tú estás perdido en tus pecados, ve a Cristo. Y si tú estás en Cristo y pecas, ve a Cristo. Y si dudas de tu salvación, ve a Cristo. No hay otra solución, ir a Cristo. Cristo es el único que puede limpiarnos de todas nuestras maldades. La solución no es apartarnos de Cristo, no es alejarnos de Dios, de la oración y de su palabra, es ir más a Él. Cuando pequemos, cuidémonos de la justificación personal y de la autodefensa. Admitamos nuestras responsabilidades y nuestras culpas. Adán se justificó y acusó a su mujer.
Eva se justificó y acusó a la serpiente. Y nosotros nos justificamos y acusamos a los demás delante de Dios. Cuidémonos de excusar nuestros pecados. Solo uno de los implicados admitió su culpa en silencio. La serpiente. Ella admitió su culpa con una sonrisa maligna en su rostro por la satisfacción de haber producido esta revuelta en el orden de la creación de Dios. La serpiente sabía que no valía la pena justificarse delante de Dios. Y todavía hoy él sigue en silencio, pero gozándose cuando puede hacer que un hijo de Dios caiga a tierra por el pecado. No alimentemos el gozo del maligno apartándonos más y más de Dios cuando pecamos. Antes bien vayamos a nuestro Padre Celestial, quien es amplio en perdonar. Qué gozo es ver a Dios preguntando, ¿dónde estás, Adán? ¿Y cuántas veces nosotros nos escondemos como Él cuando Dios quiere que nos acerquemos? En tercer lugar, este capítulo nos muestra la naturaleza ineludible del juicio de Dios. Este capítulo nos muestra la naturaleza ineludible del juicio de Dios. Cada vez más y más el hombre es guiado a pensar de Dios como alguien incapaz de emitir juicio y castigo, y por ende el temor de Dios es también socavado delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Pero con Adán no fue así. Cuando la psicología moderna, el ateísmo práctico y la teología antibíblica todavía no habían hecho estragos en el hombre, Adán tuvo miedo de Dios por su pecado. ¿Y miedo de qué? Si Dios es tan bueno que no puede enviar a alguien al infierno, si es tan bueno que ni siquiera considera nuestros pecados, si Dios es tan solo el hermano mayor de los hombres, como enseñan hoy, si todos a su manera están bien con Dios, entonces, ¿qué tenía Adán que temer? Pero Adán sabía que había razones para temer, porque el Dios que no miente le había explicado que tras su pecado vendrían las consecuencias. Adán sabía que su pecado no era cosa ligera, y por eso temió. De igual forma Dios ha prometido que juzgará todas las cosas en el día del juicio. Y no importa si tu deseo es también el de esconderte, no podrás eludir el juicio de Dios. De toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio, Mateo 12:36. No importa que quieran esconderse. O lea Romanos capítulo 2, en versículos del 1 al 16. ¿Cómo se presenta allí la manifestación del juicio de Dios? ¿Cómo no hay escapatoria delante de Dios? Y así como Dios trató con Adán y Eva por separado, así cada quien se encontrará cara a cara con Jesucristo el juez. Dios no tratará nuestras vidas por familia, sino que cada uno dará cuenta a Dios por su vida. Padres, ustedes darán cuenta por sus vidas y Dios les pedirá cuenta por sus mayordomía en la familia. Pero esposas e hijos, ustedes, cada uno de ustedes, se presentarán delante de Dios y dará cuenta de su vida, que son ustedes delante de Dios. Ustedes no irán allí en nombre de los esposos, en nombre de sus padres, sino allí usted estará delante de Dios por su propia cuenta, bajo su propio nombre. Y así como Dios cuestionó a Adán y a Eva y juzgó a la mujer y al hombre, así también con cada uno de nosotros. Este capítulo nos muestra la naturaleza ineludible del juicio de Dios. Y en cuarto lugar, este capítulo nos enseña que la victoria de Cristo y los suyos es segura, y la derrota de Satanás y los suyos es inevitable. Esto que dice el texto en la gran promesa de Génesis 3. La cabeza de la serpiente será aplastada. Hay dos grupos de personas en el mundo y solamente dos. La simiente de la mujer, la línea piadosa, los hijos de Dios, los elegidos de Dios. Y la simiente de la serpiente. Los incrédulos, los inconversos, los hijos de la serpiente, los reprobados.
dos grupos de personas. Dios implantó enemistad entre ambos grupos, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La pregunta, amigo mío, es, ¿disciernes dentro de ti una enemistad contra Satanás y contra el pecado? ¿Disciernes dentro de ti una enemistad contra Satanás y contra el pecado? El lenguaje de Génesis 3:15 está describiendo la teología del nuevo nacimiento y de la conversión en el Antiguo Testamento. Y pondré enemistad, y Dios pone en el corazón esa enemistad, y pondré en ti corazón nuevo, y ese corazón va a aborrecer los caminos de Satanás. Eso es lo que pasa con un creyente. Y si hallas esa enemistad dentro de ti, reconoces que no naciste con ella, reconoces que naciste en el pecado y que tu corazón era engañoso y perverso, y sabes que esa enemistad está allí porque a Dios le plugo en su gracia ponerla en tu corazón. Amigo mío, eres de la simiente de la mujer y tendrás victoria en Jesucristo. Génesis 3:15 también ofrece la terrible descripción de lo que no es ser creyente. Un incrédulo es un amigo de Satanás, su aliado, y peor aún, es un enemigo del Señor Jesucristo. Muchos que no se han convertido a Cristo se engañan a sí mismos, pensando en que se encuentran en una posición de neutralidad. Yo ni soy fanático como ustedes, pero yo no soy un hijo del diablo. Ese lenguaje no es bíblico. Tal posición no existe. Hay dos líneas, dos simientes, dos grupos de personas, y tú perteneces a un grupo o al otro. Y en esta congregación, en esta noche, hay personas que no son verdaderos creyentes en Jesucristo. La palabra de Dios dice que esas personas todavía son de la simiente de la serpiente. Son personas habitadas por enemistad contra Dios, contra su gracia, contra su verdad y contra su misericordia. Todos los que ahora son creyentes, una vez también fueron enemigos de Dios y aliados de Satanás. No queremos decirte todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, para que tú salgas rápido de aquí, echando chispas contra nosotros. Simplemente estamos diciendo, todo el hombre que nace en este mundo, nace como hijo de Satanás. Y todo el que es cristiano y convertido, fue hijo de Satanás. Dice la Escritura, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Todo hombre nace siendo enemigo de Dios, y no le es dado el privilegio celestial de la salvación, a no ser por el nuevo nacimiento. Permanecerá hasta su muerte como enemigo de Dios, si no se convierte. Y la suerte final de todos los enemigos de Dios será derrota, destrucción y perdición eterna. Pasa las filas de Satanás a las filas de Jehová de los ejércitos. Porque si no, callarás derrotado en aquel día, como quedó muda la serpiente cuando Dios el soberano habló maldición contra él. Hermanos, leamos Apocalipsis 22. Leamos Isaías capítulo 53. Y veamos allí el sufrimiento de Cristo, como Él fue herido en el calcañar. Veamos allí a Él clamando, Padre, no me dejes solo. Pero veamos también el grito de victoria. ¡Consumado es! Y allí en este momento se registró la gran victoria del universo. Y nosotros todos los que estamos en Cristo, estamos en fila marchando como si fuéramos un gran ejército hacia la Canaán celestial. Y algún día se abrirán las puertas y entraremos y narraremos la historia desde otro punto de vista y desde otra perspectiva. No cantaremos las historias y nuestros himnos desde este lado de la vida, y cantaremos desde allá al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y tú, amigo mío, si estás en Cristo, tienes victoria. Vendrán sufrimientos, pero aún la manera como enfrentemos nuestros sufrimientos manifiestan la victoria de Cristo. Cuando con contentamiento podemos enfrentar la tentación, el sufrimiento y los embates del maligno, porque ya la serpiente fue derrotada, fue pisoteada en la cabeza por Cristo el Señor, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Y cada Santa Cena es una reconmemoración de la gran victoria que ya es nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Y yo leí algunos himnos que manifiestan esa victoria que tenemos en Cristo. Himnos de batalla,
A veces uno lee los himnos de batalla y no medita en la letra de esos himnos. No es afectado espiritualmente por esos himnos. Dice el himno 191, ven tú, oh Rey eterno, la marcha suena ya, al campo del combate tú nos conducirás, tras preparación santa nos fortalecerás y con el Rey eterno el himno vibrará. Ven tú, oh Rey eterno, el mal a combatir, la santidad fulgure, haznos tu paz lucir, pues no con las espadas ni con el dardo vil, mas con amor y gloria tu reino ha de venir. Ven tú, Rey eterno, marchemos sin temor, la dicha cual la aurora refleja tu candor, tu cruz altiva siempre protege al vencedor y tu corona santa le ceñirás, Señor. Hermanos, no estamos derrotados. Y a veces vivimos como si fuéramos de los derrotados de este mundo, de los que no tienen victoria en Cristo. Y aun cuando vengan los sufrimientos, aprendamos a enfrentar esos sufrimientos como victoria. Es precisamente en una guerra que nuestro Rey declaró: y pondré enemistad. Él ha puesto esa enemistad en nosotros. Él nos ha puesto en esta guerra. Y cada vez que nos quejamos de lo que tenemos que pasar como cristianos, es una queja directa contra Dios que estamos haciendo. ¿Cuántas enseñanzas hay en Génesis 3? Y muchas las dejo a tu consideración. Demos gracias a Dios por ese pasaje.